Hola, mi nombre es Kimberly Naomi Contreras Lara. Estudio en la Escuela Normal Oficial de Irapuato en la licenciatura en Educación Preescolar. Este es mi proyecto integrador llamado Análisis y Reflexión de las Dimensiones de la Práctica Docente en la Jornada de Observación y Ayudantía. Hi, my name is Kimberly Naomi Contreras Lara. I'm a student at the Escuela Normal Oficial de Irapuato. I am in first grade in preschool education. I'm from Irapuato, Guanajuato, and I'm 18 years old. Como introducción, tenemos que según Cecilia Fierro en su libro Mirar la práctica docente desde los valores, existe una necesidad del docente de que sean conscientes de los valores que se transmiten en el aula y cómo estos implican el aprendizaje de los alumnos. También en su obra Transformando la práctica docente, una investigación, acción, menciona que dicha práctica docente está basada en 6 dimensiones, las cuales son personal, valoral, interpersonal, social, institucional y didáctica. Nos basaremos en estas 6 dimensiones para poder desglosar los temas de este proyecto y yo daré algunos ejemplos que pude observar durante mi jornada de observación y ayudantía. Dimensión valoral. Esta se basa en la importancia que tienen los valores en la educación. Nos muestra que nosotros como sociedad y como futuros docentes, día a día debemos recordarle a los niños lo necesario que es tener valores y utilizarlos siempre. La familia influye mucho en el comportamiento de un niño. Como le decía el filósofo Vygotsky en su teoría de desarrollo cognitivo, el aprendizaje y desarrollo cognitivo se produce a través de la interacción social y la mediación cultural. Es así como nos damos cuenta que los comportamientos de los niños son aprendidos desde casa, ya que es el primer lugar en el que los niños tienen algún tipo de interacción. Ahora daré un ejemplo de lo que yo pude observar en mi práctica. En una ocasión, un niño dijo una mala palabra. Yo no la escuché, pero un compañerito fue a decirme. Al preguntarle en dónde la había escuchado, se quedó callado, pero su amigo me dijo que él les había contado que en casa sus papás hablaban de esa manera. Platiqué con él y le dije que había palabras que solo los papás podían decir, ya que se escuchaba mal que un niño las dijese y las repitiese. Es ahí cuando nos damos cuenta de lo importante que es tener cuidado con el tipo de vocabulario que se utiliza en casa y la necesidad de implementar los valores de igual manera en casa. Dimensión social. Esta se basa en la idea de que las relaciones interpersonales y la interacción social son fundamentales para el desarrollo integral de las personas. En mi semana de prácticas hicimos actividades navideñas. La maestra les dejó de tarea hacer una corona de puerta navideña y en el salón los niños la decoraron a su gusto con algunos pompones que la maestra ya les había pedido en clases anteriores. Al finalizar la actividad se me pidió pegar las decoraciones de manera ordenada, ya que como los niños la habían hecho, pues estaba un poco desordenado a las palabras de la maestra. No hice lo que me pidió, no porque no quisiera hacerle caso, sino porque en el artículo 6 de la Constitución mexicana menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, es decir, que cada uno tiene derecho de tener libre expresión. Aquí adjunto una fotografía de cómo les quedó la corona, yo solamente se los pegué con silicón, pero de igual manera como ellos lo hicieron, así lo dejé, no le hice ningún cambio. En la dimensión personal, tenemos que en la idea de que cada persona tiene una identidad única y es importante desarrollar y fortalecer esta identidad para alcanzar un bienestar integral. El rol que cumple mi docente titular es más enfocado en lo conocido como tradicional, ya que se usa un enfoque técnico y de sistematización. También aplica una visión conductivista, ya que como dice el autor John B. Watson, enfatiza en que los niños aprenden mediante premios y castigos. Un ejemplo en mi práctica sería que en el aula la maestra daba una estrellita solo a los niños que estuvieran eh, bien sentados, tranquilos y le hicieran caso. Esto no solo pasaba con las estrellas, también a la hora de recesos y los niños jugaban mientras comían con otros compañeritos, la maestra los condicionaba diciéndoles que no saldrían a receso porque ya lo habían tomado. En la dimensión institucional está basada en la idea de que las instituciones educativas y sociales tienen un impacto significativo en el desarrollo integral de las personas. Aquí hablaré sobre el contexto de la comunidad y el contexto del preescolar y cómo se hablan entre todos. El contexto de la comunidad donde se encuentra el preescolar es muy inseguro cuando se queda solo. La comunicación entre el personal directivo, docentes, personal de limpieza y cocineras dentro del preescolar, por lo que yo pude observar, era buena. Se saludaban al llegar y si alguna docente necesitaba apoyo, como en las juntas que se dividían a los niños en salones y al finalizar la junta, las papás podían pasar
por los niños al salón donde estuvieran repartidos, o también cuando alguna ocupaba material, se apoyaban entre ellas, ya sea para rompecabezas o pues foamy, hojas que ocupara cualquiera, pues se apoyaban entre ellas. Al igual entre padres y docentes, la comunicación era buena. Solo hubo un momento en el que una madre se quejó por el rol que cumpliría su niña en la pastorela que estaba organizando mi maestra, ya que pues a lo mejor la mamá no quería que participara porque también tenían que llevar dulces para la posada que probablemente sería en la misma semana. Mi maestra no era tan flexible a la hora de comunicarse con los alumnos. Yo sentí que no se involucraba demasiado en el comportamiento de los niños. Había una barrera entre la maestra y los niños. Aquí adjunté algunas fotografías de cómo se ve el preescolar por fuera, el nombre del preescolar, cómo se ve por dentro y cómo se ve el aula donde yo estuve impartiendo mi jornada de prácticas. Más adelante hablaré sobre cómo estaban acomodados. Dimensión didáctica. Esta se basa en la idea de que la enseñanza y el aprendizaje deben ser procesos significativos y relevantes para los estudiantes. Mi maestra utilizaba materiales diversos y también varias formas de aprendizaje, como por ejemplo, para el aprendizaje visual y auditivo, ponía canciones y videos en la televisión o en la bocina que tenía, y ya los niños, si por ejemplo era un video en la tele, seguían la coreografía que les ponían en la tele y la maestra los acompañaba. Para el kinestésico se usaban memoramas y rompecabezas. Esos pues casi no les gustaban, los memoramas más que los rompecabezas, pero pues les gustaba más dibujar. Además, cuando hacían actividades fuera del aula, la maestra hacía cambios para que todos puedan jugar de manera igualitaria, justa y equitativa, así como lo mencionan en el artículo 8 de la Ley General de Educación. Sí les gustaba salir a jugar, pero pues eran más inquietos fuera del aula que dentro, entonces la maestra les ponía a colorear porque era pues lo que más les gustaba. Igual aquí adjunto fotografías de cómo trabajaban los niños. Por ejemplo, en el de las piñitas, la maestra trajo unos sobrecitos de Tank y los disolvió con agua y a modo de acuarela los niños pintaban con ellas. Esa fue una actividad un poco desastrosa porque los niños se pintaban los dedos el colorante del Tank y querían lavarse las manos en todo momento. La última actividad que yo pude ver fue la de los renos y la vela. La maestra les prendió una veladora y los niños metían una crayola, se derretía y cuando la derretían dibujaban en la hoja como si fuera chocolate, como si estuvieran dibujando con chocolate. Ese les gustó mucho. Ese sí, yo vi que les gustó demasiado. También hay dos fotografías fuera del aula, que es cuando tenían música y es cuando la maestra hacía sus cambios para que todos pudieran disfrutar la actividad. En la dimensión interpersonal tenemos que está basada en la idea de que las relaciones interpersonales son fundamentales para el desarrollo integral de las personas. El aula estaba dividido en 3 grupos con 3 mesas por columna y 8 lugares. Por ejemplo, eran 2 en medio y 3 en cada orilla. Al llegar, los niños se sentaban en el lugar que ellos quisieran. Para hacer las actividades, la maestra los dejaba que las pudieran hacer en equipos, se llevan muy bien y pues todos trabajaban perfectamente en equipo y hacían las actividades como se sentaban. Si por ejemplo eran 2 niños y una niña, así hacían la actividad y les iba muy bien, acababan pronto. Los alumnos trabajaban bien en equipo, se apoyaban entre ellos y respetaban las ideas de los otros, trabajaban de manera igualitaria, justa y equitativa. La maestra los dejaba profesar la religión que quisieran, así como lo marcan en el artículo 24 de la Constitución mexicana. Igual aquí muestro algunas fotografías que ya enseñé antes, pero aquí las voy a explicar mejor. Son 3 columnas con 3 mesas cada una y los asientos divididos como lo mencioné, que son 2 en medio y 3 a las orillas. Cuando trabajaban en equipo, pues eran los 3 niños de la orilla, trabajaban unos en equipo, luego los del medio eran un equipo y luego los otros de la orilla eran otro equipo. Y así trabajaban muy bien, era como mejor trabajaban de hecho, porque individualmente pues no. También está cómo estaban sentados los niños, que aquí son 2 niños y una niña, después es un niño y una niña, y así. La maestra siempre trataba como de sentarlos de diferentes maneras para que pudieran trabajar entre todos, y pues todos se llevan bien, se hablaban bien, y siempre que llegaban se saludaban y se abrazaban. Como conclusión, me gustaría decir que este proyecto me dejó muchas enseñanzas, entre ellas lo que no quisiera repetir al momento de que me toque a mí estar al frente de un grupo. Quiero ser una maestra que deje huella de manera positiva y que los alumnos me recuerden de buena manera.
Y eso sería todo. Muchas gracias.